Una vez que yo ya tengo entonces los datos de proteínas totales, de albúmina, y puedo calcular entonces cuánto hay de globulinas, existe un parámetro que no se llama relación albúmina-globulina. Vamos a ver de qué se trata. Esto es sumamente útil en algunos contextos, dado que podemos nosotros valorar, obviamente, la proporción, no solamente decir, ah, hay proteínas totales aumentadas, sino a ver cuáles específicamente, albúminas o globulina, o las dos, o qué onda, ¿no? O si está disminuida, ok, entonces, ¿cuál de las dos fracciones y en qué diferentes escenarios los vamos a encontrar? Que ahorita les voy a explicar. Entonces, ya mencionábamos en el video anterior que los niveles de globulinas se pueden calcular restando a la proteína, a los niveles de proteínas totales, le vamos a restar la albúmina, ¿sí? En este caso, ya, y aparte así nos ahorramos, pues obviamente un reactivo, una determinación adicional, este, en el laboratorio. Entonces, eso también desde el punto de vista económico es mucho más factible. Entonces, cuando nosotros calculemos las globulinas, pues entonces podemos hacer una división, literalmente es una relación entre los niveles de albúmina que encontramos y los niveles de globulinas. Como hablábamos nosotros que la albúmina representa de un 60 a un 65% de los niveles totales, si nosotros hacemos la relación con el restante, que serían las globulinas, un 40 o un 35%, más o menos nos tiene que salir la relación esto desde que puede ser desde 1.5 a 2.7, ¿sale? Aproximadamente. Es más o menos unas dos terceras partes, ¿sí? Es decir, o de lo que vamos a encontrar nosotros eh, de albúmina contra una parte de globulinas. Entonces, más o menos eso es lo que nos tiene que salir aproximadamente. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que veamos cómo a partir de los niveles de proteínas y de albúmina podemos hacer este cálculo. Es muy sencillo realmente. Dice, los resultados de un paciente arrojaron los siguientes valores. Proteínas 7.3 gramos por decilitro y albúmina 4.9. Entonces, pues hacemos la resta, 7.3 menos 4.9 y nos va a salir entonces los niveles de globulinas, que serían 2.4. Entonces eso lo reportamos, también ahí abajito en nuestro reporte de laboratorio tenemos 2.4 gramos por decilitro de globulinas y abajo de eso podemos añadir, por ejemplo, el índice o la relación albúmina-globulina. Entonces la fórmula es esta, hacemos la división, 4.9 que son los niveles de albúmina entre 2.4 que son los niveles de globulina y nos sale 2.04, ¿sale? Entonces ese es el cálculo y ya podemos comparar con los valores de referencia si esto se encuentra disminuido o se encuentra aumentado, ¿sale? Con todos estos datos, proteínas totales, albúmina, globulinas e índice o relación albúmina-globulina, podemos hacer entonces una valoración o una interpretación de resultados mucho más amplia y más detallada que vaya más enfocada hacia los diferentes escenarios en los que yo voy a encontrar alteraciones. Les voy a ir platicando entonces cómo nos va a servir esto. Imagínense nosotros que tenemos, pues en la determinación, lo primero, pues el primer dato serían las proteínas totales, ¿de acuerdo? Entonces las proteínas totales, vamos a suponer el caso que nos salga un estado de hiperproteinemia, es decir, van a estar aumentadas. Ok, entonces digo, oh, bueno, tengo muchas proteínas totales. Determinamos albúmina, calculamos los niveles de globulina y vemos nuestra relación albúmina-globulina. Puedo tener dos escenarios, que la relación o el índice se encuentre normal, que esté dentro de los valores, aun cuando yo encontré valores elevados de proteínas totales, pero la proporción sigue siendo normal, o lo contrario, que serían niveles anormales. Piensen ustedes aquí en este sentido. Si yo encontré niveles de proteínas totales aumentados y la relación o la proporción, porque vean cómo se calcula a partir de una división nada más, me sale una proporción normal, ¿qué estaría pasando aquí? Pues efectivamente, los niveles de albúmina van a estar también elevados y es muy probable que los niveles de globulinas también estén aumentados. Es decir, si los dos están aumentados, al momento de que yo haga la división, pues va a salir un cociente, una relación normal. Entonces, ¿cuándo encontramos esto? Pues en los estadios o en los casos donde haya una hemoconcentración. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les había platicado eso? En donde finalmente los solutos que se encuentran en el plasma, que en este caso son todas las proteínas, pues van a estar o se va a ver un efecto de elevación meramente por la disminución del diluyente, ¿sí? Es decir, un estadio de deshidratación, vómitos, diarreas excesivas, ¿sí? Quemaduras, cosas así de ese tipo, ¿sale? Entonces, eso sería la interpretación. Ahora, ¿qué pasa si mi
relación albúmina-globulina está alterada. Entonces voy a tener dos posibilidades, que me salga más bajo o que me salga más alto. Si se aumenta, en este caso, los niveles de globulina, ¿qué va a pasar con el índice albúmina-globulina? Si tengo un número más grande en el numerador, lo que va a pasar entonces es que también va a incrementarse la relación albúmina-globulina. Y entonces tendría proteínas totales aumentadas, niveles de albúmina incrementadas y a lo mejor las globulinas van a estar normales. ¿Qué suele pasar aquí? Lo mismo prácticamente. Estados de deshidratación por hemoconcentración, ¿sí? Porque las globulinas están bien. Entonces no estamos hablando de un proceso inflamatorio, ni un proceso infeccioso, ni nada que ver. Quizás nada más se incrementó, se vio mucho más elevado los niveles a lo mejor los niveles de globulina estaban normales bajos y el estadio de deshidratación hizo que estuvieran como un poquito más normales, pero sin llegar a estar muy elevados, pero quizás la albúmina al estar en mayor proporción sí se ve un incremento más marcado. Entonces eso es lo que puede pasar. Ahora, si nosotros tenemos lo contrario, que los niveles de globulina son los que están ocasionando la elevación de las proteínas totales, es decir, la hiperproteinemia, ¿qué va a pasar con la relación albúmina-globulina? Si el número que está en el denominador es más grande, va a bajar. Vamos a dividir entre un número más grande. Y esto lo vamos a encontrar sobre todo con diferentes patologías relacionadas al sistema inmunológico, es decir, una exacerbación o una hiperproducción de globulinas, es decir, de anticuerpos, como lo pueden ser mielomas múltiples, es decir, una especie de cáncer que tiene que ver con una proliferación exacerbada de linfocitos B o células plasmáticas, o por ejemplo, cualquier proceso infeccioso que me eleve por ende los niveles de anticuerpos, sin estar afectando los niveles de albúmina que no tienen nada que ver con la función hepática, ni la función renal, ni la función del intestino, ni nada de que ver. Es meramente una respuesta inflamatoria, una respuesta inmunológica. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que va a pasar cuando tenemos una elevación. Ahora, caso contrario, hipoproteinemia o disminución de los niveles de proteínas. Nuevamente me voy a ver lo relación albúmina-globulina, si me sale esto normal, es decir, va a pasar lo mismo que con la elevación. Todas están disminuidas y la relación me sale normal porque las dos están disminuidas. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Vamos a tener lo contrario, un efecto de hemodilución, es decir, tenemos un excedente del solvente, que en este caso sería el agua que está circulante, y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando tenemos un alto consumo de sodio, que puede estar generando, obviamente, un incremento del volumen circulante y por ende más agua que está diluyendo los solutos que estamos determinando. ¿Sale? Entonces, esa sería la razón. En el caso de que encontremos los índices anormales, aquí vamos a tener un poquito más de variación o más contextos. Ahora, disminución de albúmina, es decir, un estado de hipoalbuminemia, entonces podemos tener dos orígenes. Número uno es que puede estar pasando que no haya muchas proteínas porque no tengo mucha albúmina, porque no estoy absorbiendo de manera adecuada los nutrientes necesarios para su producción o estoy eliminando demasiada albúmina. Es decir, estoy aquí considerando que los niveles de globulinas se encuentran normales, es decir, no tengo ninguna patología infecciosa, ningún patrón inflamatorio, ¿sí? Eso es con intestino y con riñón, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la disminución. Ahora, el segundo escenario por el cual yo podría encontrarme los niveles disminuidos de albúmina es que entonces aquí sí tenga yo un incremento en los niveles de globulinas, principalmente asociado también a algunos procesos infecciosos que pudieran generar daño hepático o algún proceso inflamatorio, dado que recordemos que en el hígado también se sintetizan algunas otras globulinas y que, por ejemplo, si yo estoy hablando de una hepatitis, un proceso infeccioso, una hepatitis viral, por ejemplo, pues también voy a tener la función del hígado mermada, por lo tanto no voy a producir proteínas, pero también al mismo tiempo mi respuesta inmunológica está tratando de defenderme y está obviamente incrementando los niveles de globulinas circulantes. Entonces, eso es lo que pudiera llegar a pasar. Solamente que el nivel de las proteínas totales, pues quizás los niveles de globulinas no van a ser lo suficientemente elevados para decir pues, que tenemos los niveles normales. ¿Sale? Entonces, eso pudiera llegar a pasar o por ejemplo, cuando estamos nosotros perdiendo mucho por quemaduras, ¿sale? Y cuando nosotros tenemos una disminución como tal de las puras globulinas y que la albúmina está normal, esto lo vamos a encontrar en lo contrario a la respuesta inmune o a la activación de mi respuesta inmunológica. Es decir, ahora lo que está pasando es que no hay respuesta. Y esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en inmunodeficiencias. No estoy produciendo de manera adecuada anticuerpos
y por ende está haciendo que todo se disminuya la fracción de proteínas totales, pero los niveles de albúmina se encuentran normales, ¿sí? Eso va a ocasionar que por ende el número que yo voy entre el que yo estoy dividiendo se haga mucho más pequeño y por lo tanto la relación albúmina-globulina sí incremente, ¿sale? Entonces, esos serían los diferentes estadios y los diferentes contextos en los cuales nos sirve. Se fijan que es muy útil conocer ya toda la información para que cada uno nos va a orientar a un posible diagnóstico más preciso. Y si se les hizo un poquito complicado con el esquema, este cuadrito es prácticamente lo mismo, pero escrito, desarrollado de otra manera, con un poquito más de información, más detallada, pero que de todas maneras es exactamente lo mismo, ¿no? Para que también lo revisen y lo chequen y vean entonces cómo la determinación de proteínas y junto con la albúmina y las globulinas también nos pueden servir sobre todo para evaluar la función hepática y algunos otros trastornos relacionados con respuesta inmunológica, respuesta o función renal, inclusive hasta intestinal, ¿sale? Entonces, por mi parte sería todo. Vamos a continuar la siguiente semana con lo que es el perfil lipídico. Eso es un poquito más sencillo porque también en bioquímica ya lo manejamos. Y con eso estaríamos nosotros cerrando ahora sí la parte de los indicadores metabólicos que vamos a hacer en la química sanguínea. ¿De acuerdo? Entonces, que estén muy bien, sigan estudiando mucho. Nos vemos.